de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en la especialidad de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, también por la misma universidad. Maestría en Epidemiología y Control de Enfermedades por la UNAP, Past President de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, remarcando acá que probablemente sea uno de los pocos médicos que trabaja en provincias que fue presidente de una sociedad nacional y también en su momento fue la cabeza visible de muchos médicos que combatieron el COVID y que tenía opinión a nivel nacional. Médico asistente en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Loreto, quien nos va a exponer ofidismo y otros ponzoñosos en la Amazonía. Listo. Muchísimas gracias al Consejo Regional 2 por la invitación, al doctor Vázquez por la presentación. Ya le entregué. Liana. Muy bien, el tema que vamos a tratar es el tema de ofidismo y como este es un curso de emergencias, lo he enfocado básicamente en los aspectos relacionados a eso, a la atención, al primer contacto que pueden tener con un accidente ofídico, estén donde estén. El accidente ofídico es considerado una emergencia médica, así dice la norma técnica, y de hecho muchas veces se falla por creer que por apariencia es un accidente ofídico leve, se lo maneja como leve, pero no se hace el control, o sea, no lo mido a las 2 horas, a las 4 horas, y esto ha pasado muy seguido. Más arriba. Emergencia. Sí. Yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden haber visto casos de accidente ofídico, así que les invito a interrumpirme cuando tengan una observación. Yo lo que voy a presentar son básicamente la experiencia de estos 16 años que tengo viendo casos de accidente ofídico, los estudios que hemos hecho en el hospital, lo que hemos ido consolidando, digamos, los años de experiencia en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Loreto. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Mi nombre es Juan Carlos Celis, vamos a hablar de ofidismo y otros animales ponzoñosos. Hace 3 días se celebró el Día Mundial de las Serpientes y siempre a veces nos falta un poquito como se dice, de conciencia sobre esto, no solamente el rol fundamental que cumplen las serpientes en el ecosistema, en control de plagas, de roedores, tienen un rol, pero hay uno que quizá como humanidad es más importante. El captopril ha venido del veneno del jergón de la Amazonía, que es el Botrus atrox. ¿Se imaginan cuántas vidas ha salvado el captopril y sus derivados? Bueno, como yo lo resumo, estos animales han salvado más vidas que las que han quitado. Así que respeto y conservación para ellos. Muy bien. En este cuadro trato de resumir uno de los principales problemas en las emergencias. Uno, la confusión que hay muchas veces sobre un accidente ofídico, o sea, catalogar primero si es o no un accidente ofídico, pasa muy seguido, les voy a mostrar muchos casos, casi diario diría yo que alguien confunde un accidente ofídico por serpiente o ponzoñosa versus una no ponzoñosa, o se confunde, de hecho no era un accidente ofídico. Antes de catalogar accidente ofídico, acá hay un bache primero, decir, yo siempre le digo calma, hay que calmar al paciente, al enfermo, a los médicos, a veces hay que decirle, mira, esto no parece un accidente ofídico. Y les voy a hablar de este primer pasito. Luego que ya he comprobado que este es efectivamente un accidente ofídico, todavía hay una barrera más, decir si esta fue por serpiente no venenosa, porque aquí en Iquitos hay un montón de accidentes por serpientes no venenosos. Y pasado este bache, recién decir, bueno, estoy ante un caso de ofidismo, que se refiere ya a la inoculación del veneno. En esos espacitos, yo diría, están casi el 30% de los casos que diariamente se presentan en los centros de salud. Justo ahora me acaban de llamar de referencia de Mazán, preguntando, ¿qué hago? ¿no?
Y eso es lo que voy a tratar de resolver en esta clase. De ahí vamos a ir avanzando en el resto. Luego les voy a presentar esta tabla que para mí ya resume, digamos, todos estos años de experiencia, lo hemos presentado en varias partes, nos falta consolidarlo quizá en una publicación. Pero yo empiezo con ofidismo grave porque este es el principal problema. No me asusta ni me preocupa mucho que alguien catalogue un accidente leve, sino que se le escape un grave por leve, ¿no? O un leve por grave. ¿Por qué? Porque el accidente grave, todos estamos claros cuando vemos una pierna necrosada, todo el brazo hinchado, sangrando, convulsionando, con dificultad respiratoria. Como siempre dicen en medicina, hasta el portero sabe que es un accidente ofídico grave. Pero me preocupa que cuando veo un accidente por una serpiente, que claramente el paciente ha dicho, doctor, esa serpiente tiene 2,80 metros, por lo menos ese jergón, un Botrus brasili. O me ha mordido una chuchupe, y las chuchupes, todas las que muerden, yo nunca he visto un accidente por chuchupe recién nacida o vivoresno, nunca. Y si alguna vez lo ven, me avisan. Y esas serpientes son enormes. La chuchupe más grande reportada tiene 4 metros. O sea, no puedes valorar un accidente ofídico que acabas de ver en tu centro de salud. El paciente llega a los 10 minutos y le dices leve porque solamente ve ese edema alrededor de su pierna, pero tiene 10 minutos de mordido. Y lo catalogas como leve cuando en realidad ese ofidio tiene 1,80 m, 2 metros. No puede ser. De inicio ya es un accidente potencialmente grave y yo diría hasta potencialmente mortal, o por lo menos con secuelas. Y lo mismo pasa, y este es otro detalle de esta tabla, con los vivorestos. Muchos médicos de atención de los centros de salud aquí dan de alta a los pacientes que les han mordido. No, era una víbora de 20 centímetros, doctor. No pasa nada, está tranquilo. Error. Yo siempre repito esto, yo he visto más muertos por vivoresnos que por víboras grandes. Entonces, por eso aquí grave dice ofidios de más de 1 metro o vivoresnos. Potencial o alto riesgo para evolucionar a gravedad. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque si yo estoy en un centro de salud como del Putumayo, como del Yavarí, que referirlo me va a pasar, si es que hay avionetas, 6, 8, 12, 24, 48 horas, yo ya tengo que estar anticipándome a mi falta de suero antiveneno, porque muchos de ustedes tienen 2 viales en el centro de salud y de esos 2 no pasan, ¿no? El doctor me dice, su tabla no ayuda mucho porque usted dice que en graves hay que poner 10 y en mi centro de salud nunca me dan más de 2. Es cierto. Pero si tú lo has catalogado como grave, le pones los 2 y vas haciendo tu referencia. Eso es bien, bien importante. Obviamente, si nadie vio la víbora, un clásico, no vio la víbora, metió la pierna, le cayó, estaba en la chacra, pero hay 2 puntos de inoculación que yo puedo medir. Resulta que si yo mido los puntos de inoculación, porque a veces hay uno, no vas a poder hacerlo, y eso tiene más de 2,5 centímetros, esa víbora ya tiene más de 1 metro. Por estudios que se han hecho en Brasil, por lo que tenemos nosotros, que ahí no tenemos nuestras serpientes que nos traen a veces machacadas, rotas, muertas, pero igual las conservamos. Ofidismo lachésico, como les decía, algunas guías ya dicen que todos estos accidentes deben ser considerados graves, por el tamaño de la serpiente, por la calidad del veneno. Mordedura en cara, cuello, en mano, un montón de amputaciones tenemos porque la gente dice, no, está leve, pero es mano. En mano no hay a dónde crecer, el edema no puede crecer mucho. Hay síndrome compartimental, amputación de dedo, de mano. Y por supuesto gestantes y niños pequeños, el monitoreo tiene que ser más estricto, tanto en la parte de la coagulación como en la necrosis, ¿no? Luego ya si tengo un laboratorio, cosa que a veces ni en el hospital regional tengo, ¿no? Un INR, un fibrinógeno, una prueba del todo nada, ya les voy a enseñar. Esto sí lo pueden hacer en los centros de salud, en cualquier hospital de Iquitos, porque en el hospital regional hacemos esto antes que nos llegue el INR, ya les voy a mostrar. Y si yo he catalogado este accidente como grave o potencialmente grave, la actitud tiene que ser diferente. No 2 viales, no 1 vial, de frente. Doctor, es gestante, niño pequeño, chuchupe, víbora pequeñita, es una víbora de 1,80 m, 10 viales. Ya les voy a demostrar cómo cuando se actúa de esa manera nos evitamos este largo y tedioso momento donde vemos amputaciones, necrosis, complicaciones.
Y el resto, de ahí voy bajando, moderado y leve, como le digo, que no me estresa tanto, sino que aquí es donde sucede la mayoría de las complicaciones en las emergencias. Muy bien, esto acaba de suceder hace 2 semanas, me mandan esta foto, mira, dice doctor, este pacientito tuvo esta mordida, me manda esta foto, una víbora, el paciente dice que era una víbora pequeña, 25 centímetros. Pero eso fue hace 7 días, doctor, me dice. ¿Y ahí qué pasó? No, es que como era así de pequeña, le pusieron 2 viales y lo mandé a su casa. Y como era en la comunidad, eso pasa bien común, ¿no, doctor? Pero yo vivo acá cerca, o sea, me voy nomás. Y además era una víbora pequeñita. Bueno, le digo, hasta ahí, hasta que le he puesto 2 viales, no hay problema, pero el monitoreo, no, es que se fue a su chacra, se fue a trabajar. ¿Y qué dice la norma? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué dice la norma sobre una mordedura de este tamaño? Este tiene menos de 1 centímetro, la distancia entre los dos. Y una víbora pequeñita y que tiene un edema local. Ya les voy a mostrar que la norma técnica dice, ese es un accidente leve, le corresponden 2 a 4 viales. Hasta ahí yo diría, no me preocupa tampoco. Lo que en realidad me preocupa es que le hayas dejado ir a casa y no le hayas monitorizado por lo menos 12 horas. A ver. El paciente ya cuando llega, miren, hace 7 días sucedió eso, a las 48 del accidente la orina se pone oscura, sangrado de encías, él lo maneja con emplastos en la casa y regresa a la posta diciendo, doctor, no sé qué está pasando porque me han salido unas, como dice, moretones, ¿no? Es una equimosis grande en la pierna. Y cuando ya llega con nosotros al hospital regional, pues era esto, orina oscura. En realidad tenía un severo trastorno de la coagulación. ¿Por qué? Porque era una víbora pequeñita, a la que no lo valoró ni el paciente, ni el médico tampoco muy bien, yo no lo hubiera dado de alta. No, hay que ver cómo está tu coagulación primero. Pero no tengo perfil de coagulación, doctor, en mi centro de salud. Prueba del todo nada lo hubieras hecho. Bien simple. Te requiere 2 clics. El mismo paciente, miren, acá primero, llega después de 7 días, porque la pregunta clásica es, ¿hasta los cuántos días puedo poner suero antiveneno? Si ya pasó 3 días, 5, ¿le pongo? Sí, porque todavía tiene trastorno de la coagulación. Está haciendo equimosis, tiene orina oscura, hematúrica, y nosotros le ponemos 8 viales de suero antiveneno y a las 8 horas sigue así, y recién al día siguiente cambia la orina, cuando ya le hemos puesto 8 viales más, después de 7 días de mordido por una víbora muy pequeñita. Ese paciente se caía, se tropezaba, moría de algún tipo de sangrado como hemos tenido. ¿Qué es la prueba del todo nada? Esa es la prueba de este paciente. Inclusive después de ponerle los 8 viales, es una prueba bien simple. No necesitan ni a su técnico de laboratorio. Ustedes mismos lo pueden hacer. Está bien descrito en la literatura, hay un montón de estudios. Ya, no tienen el tubito, dice, ya, no es pretexto. Pues agarras tu tubo de penicilina, de ceftriaxona, lo limpias bien, tubo seco por supuesto, pones 2 centímetros de sangre, lo dejas reposar por 20 a 30 minutos y lo inclinas. Cualquier sangre que está sana, a los 20 minutos tiene que ser una gelatina completa. Pero si hace esto y esto, o sea, la inclinación total, este es un coágulo friable, grado 1 se llama. Prueba del todo nada, grado 1, doctor. ¿Qué significa? Que tiene un trastorno de la coagulación provocada por el veneno de una serpiente de 25 centímetros, que suelen ser nuestros jergoncitos, potros sacros juveniles, o como dicen los biólogos, viboresnos, es como decir neonatos, víbora neonata. Entonces, esta es una prueba de que ese paciente necesitaba más viales. Por eso le pusimos 8 viales más y esperamos. ¿Cuánto debo esperar para que cambie esto? Pues en promedio de 6 a 12 horas. Y eso es lo que hicimos con él, ¿no? O sea, al final se fue de alta, un coágulo friable, necesitaba todavía suero antiveneno. Otro caso que acaba de pasar también hace un par de semanas, esto es el exceso, el otro lado, ¿no? Viene gritando, gritando viene el joven, 12 años me parece, 9 años, gritando, la mamá también gritando que ha mordido la víbora, y como acá estaba sangrando, pues
Yo le digo, pero mira bien, si miras bien ahí, ese es un rasgado. No son puntos. ¿Acaso el diente inoculador de las serpientes venenosas es como una sierra? No, son dos agujas hipodérmicas. No cortan, o sea, no hacen esto. Y cuando veas esto, usualmente son serpientes no venenosas. Segundo, si ya pasó una hora, ya tiene que haber efecto del veneno que ha inoculado. Es decir, tengo que ver edema, por lo menos un hinchadito como del Señor, ¿no? Una bolita, algo. Acá no hay nada. Pero ella le había puesto un suero y felizmente me pregunta, doctor, ¿le pongo más, 10 más? No, no pongas nada. ¿Cuál es la víbora? Negra y amarilla. Una serpiente no venenosa. No hay, después de 30 minutos tú ya puedes ver acá edema, algo. Y acá no hay nada. Serpiente grande ya debería haber, así que no le pongas nada. Obsérvalo por 6 horas, si no hay nada, dale de alta. Listo. Pueden causar estos serpientes no venenosas dolor abdominal, vómito, sí, por el miedo, puedes hasta defecar y no pasa nada. Gente que se desmaya después que tiene un accidente ofídico. Y por último, hay unas serpientes no venenosas que inoculan saliva. Está bien documentado por serpientes que no están catalogadas como ponzoñosas. Estable y con hambre y se va de alta, ¿no? En realidad no era necesario. En el hospital regional todo el tiempo, yo diría al año unas 5 debo ver yo que ya le están pasando 8 viales. Y ya la han puesto, ya está pasando, ya suspende. ¿Por qué? Señora, 4 horas, no tiene ni un edema, no tiene nada, prueba del todo nada, normal, alta. Pero la señora entra exigiendo que le pongan suero. Y las emergencias tienen que ser pausadas, de tranquilidad. Déjala que se aburra ahí 4 horas más, no le pongas nada y en 4 horas te va a pedir el alta. Tienes que entender también ahí que el familiar esté estresado, una víbora, le mordió a mi hijo, ya, reposo. 6 horas y a las 6 horas te va a pedir el alta, ella misma. Pero no tienes por qué ponerle suero antiveneno. Entonces hay mucha aplicación innecesaria también del suero antiveneno. Esto es uno, miren esto, imagínense que te escriben, ¿eh? A mí me mandan esta foto, doctor, me dice, acá tengo un niño, creo que era 12 años, dice que le ha mordido la víbora y mira, está sangrando, ¿cuánto le pongo? Ya él está queriendo ponerle 10 porque escuchaba mi clase. Un ratito le digo, lávalo y mándame una foto, tranquilo. Todos hemos pasado, todos hemos serumistas, yo también asustado cuando mi primer accidente ofídico, así que tiene derecho. Ya, mira, tranquilo, lávalo y mándame una foto, tú ya sabes que quiero ver los puntos de inoculación. Y me manda esto. Ya le digo, mira, aquí tenemos un problema. ¿Qué estaba haciendo este niño cuando le mordió la supuesta víbora? Ahí estaba en su costado. ¿Qué estabas haciendo? Estaba caminando por la orilla del río. Ya. ¿Qué más? No, nada más. Y sintió la mordida, dice. Pero no vio. ¿Qué color era la víbora? ¿Qué color era? No lo vio. Vamos al teléfono. Y ya le digo, no lo vio. 2 problemas tenemos acá, le digo. Primero, que no hay ninguna ponzoñosa, ni bipérido, ni elapídico de este tamaño que te esté esperando debajo del agua. Tú has visto esas fotos donde el jergón está nadando, chuchupe también cruza el río, nadando, pero no es acuática como las elapídicas, que son chiquititas, están cazando peces. No hay, mira, son casi 5 centímetros, le digo, tendría que ser una chuchupe enorme, y una chuchupe debajo del agua, pues. Seguro que estaba, ya. Segundo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Casi 30 minutos, no había edema, puro sangrado. Y tercero, el diente de la serpiente, las dientes que inoculan el veneno, son agujas hipodérmicas, no son hojas de bisturí, no cortan. Entonces, para que corte tendría que haber hecho pues un esfuerzo descomunal ahí, ¿no? Y no está esperándote con la boca así, pues. No es posible. Esto tiene que haber sido otra cosa, un clavo, un vidrio, una espina. Él sintió que el agua le aprieta, pues te dice gritando una víbora. No le pongas nada, trátalo como si fuera un clavo oxidado. Vacúnale, si crees que ha sido penetrante, algo, dale un antibiótico por 3 días, como si fuera una infección local. Esas infecciones inoculan bacterias, le digo, pues dale amoxiclavulánico y dale un refuerzo de vacunación si ya pasó más de 5 años de refuerzo antitetánico. Ya está. Y de verdad me escribió al día siguiente, doctor, no hay nada, un pequeño dolor, listo, no era accidente ofídico.
Esos 3 ejemplos para graficar lo importante que es sentarse primero a definir si esto es grave, si esto es leve, si esto no es antes de hablar del suero antiveneno. Porque parecería que la clase de accidente ofídico es cuánto suero le pongo, y no es así. La mayoría se las pasa en estas partes. Muy bien, rapidito vamos a hablar de esto, epidemiología del ofidismo en el Perú, la realidad para un clínico, cómo ustedes van a recibir estos accidentes, lo que ya hemos visto, los factores de riesgo para gravedad. Esto es lo que quiero que se quede claro en esta clase. ¿Cuándo tú debes valorar que esto es una verdadera emergencia? El problema del suero antiveneno en la guía nacional es una guía que no se actualiza, un montón de reuniones y no se actualiza. El ofidismo grave por viboresnos, estas víboras pequeñitas que, como digo, matan más gente que las grandes. La prueba del todo nada y un accidente por micrurus. Para que se hagan una idea de la importancia de los accidentes ofídicos, esto es en América Latina, miren, hay mucho accidente por escorpionismo, hay también por abejas, por serpientes, miren, arañas, orugas también, lonomia, pero cuando hablamos de muertes, miren, escorpionismo domina, sobre todo en Brasil y México, serpientes está, miren, en segundo lugar con un 32% de la mortalidad en animales ponzoñosos. Esto solamente para que se hagan una idea, en promedio mueren 100.000 personas al año. Toda esa estadística se la lleva fundamentalmente a Asia y en América Latina, miren, un promedio de 5.000 muertes al año, de las cuales más de 4.000 están en Brasil. En el Perú mueren, bueno, considerando que puede haber un poco de subreporte, un promedio de 10 a 12 fallecidos al año por accidente ofídico y un promedio de 2.000 accidentes al año también. Nosotros, pues a la cabeza, ¿no? Si agarramos toda la Amazonía, en realidad nos llevamos el 75%, y hay zonas, por supuesto, en la costa también hay, Botros Pictos, Botros Barnetti, en la zona del Braen, ¿no? Tenemos accidente ofídico. Esto es más o menos el resumen de la epidemiología, por eso hay que tener bien grabados estos nombres, ¿no? ¿Quiénes son Botrops? ¿Quiénes son la Chesi? Bueno, la Chesi tenemos una sola especie, y Micrurus es muy poquito, de hecho, cada 5 años diagnosticamos un caso, el último ya tiene más de 10 años. Es bastante raro. Les invito a los que quieren revisar, es una página muy interesante para ver todos los reptiles en realidad y tiene una página especial sobre ofídeos, y acá están las no venenosas, todas las que tenemos aquí también. Y las venenosas, las que nos interesan son la familia Elapidae, donde están las serpientes corales, la nacanaca, y la Viperidae, que son los que causan casi el 99% de nuestros accidentes. Lo que les decía, ¿no? No todo es malo con las serpientitas, si bien es cierto que estos accidentes, ellos tienen un rol en el ecosistema, y para mí, cuando descubrí esto, digo, caramba, el captopril del Botros atrox, aquí de la Amazonía, salió el captopril y una serie de derivados que siguen funcionando, que se siguen utilizando, ¿no? Solamente para hacer notar la composición de elapídicos y viperios. Este nombre lo van a leer muy seguido los que revisan esto. Proteínas o proteasas de serina, la famosa fosfolipasa A2, las metaloproteinasas, las toxinas de 3 dedos que están principalmente en elapídicos. Todo eso es muy variable. O sea, hay una lista enorme de toxinas que se estudian en las serpientes y todavía no se termina de descubrir, cada vez aparecen más. Aquí resumo esto, ¿no? Viperidae, la familia más importante, la que tiene la mayor cantidad de accidentes. Botrops, Lachesis y Crotalus. Recuerden que en el Perú solamente hay Crotalus en Puno, Madre de Dios, la selva de Puno, Sandia. Solamente un nicho ecológico muy pequeñito, frontera con Madre de Dios. Es el único lugar donde hay Crotalus durizos. Elapidae, aquí tenemos en la Amazonía un montón de Micrurus, estas, y la serpiente Pelamis, que es una serpiente marina que se ha visualizado en Tumbes, Piura, pero nunca nadie ha reportado un accidente humano. Ofidismo, como les decía, ya se refiere a la inoculación del veneno. Yo prefiero ese término porque accidente ofídico podría ser por una serpiente no venenosa. Pero ya cuando me refiero a ofidismo, ya estoy hablando de que hay inoculación de veneno. Acuérdense que hay un CIE-10 que es X20, hay un editorial de Lancet que dice que deberíamos usar el T63 porque este se refiere al efecto tóxico con serpiente venenosa. En cambio el otro dice contacto traumático, o sea, una mordida sin veneno, ellos dicen que no le corresponde ese CIE-10. Pero nuestra norma manda X20. Y cuando tengan serpientes por mordeduras no venenosas, pues hay un código que es W59.
Volvemos a esta tabla solamente para hacer notar otra vez esto, de que cuando tengamos exámenes de laboratorio hay dos marcadores que son bien importantes. El INR cuando tengamos un TP, ¿no? El fibrinógeno muy bajo y, como ya dijimos, la prueba del todo nada, que se puede utilizar en cualquier lugar del Perú. ¿Qué pasa cuando yo ya catalogué un ofilismo? Ya dije, ya doctor, sí es venenoso, hay edema, hay trastorno en la coagulación, le hice una prueba del todo nada, confirmado. El paciente no vio, pero yo tengo evidencia. Entonces ahí ya mi segundo trabajo es ver si es botrópico, si es lachésico, si es el apídico o si es crotálico, que como ya le dije solamente hay en Puno, en la Amazonía solamente vamos a tener estos tres. Pero el paciente viene con un síndrome, ¿no? Un síndrome mionecrótico, un síndrome hemorrágico, como el paciente que les mostré hace poquito, neurológico si es que tiene debilidad, como un síndrome miasténico. Y también hemos visto todo esto, sangrados en el cerebro, hemorragia, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, fuga capilar, rhabdomiolisis, dolor intenso. Rápidamente los estudios que hace tiempo que demuestran lo mismo, pero no están en las guías, es un problema. En todos los países pasa lo mismo, no solamente en el Perú. Cada vez que se hacen los estudios sobre los fallecidos, los muertos, los graves, siempre se concluye lo mismo. Si está en zona más alejado de la zona urbana, grave. Si tiene afección más importante en los miembros inferiores, más gravedad. Si tiene trastorno de la coagulación, más gravedad. Si le pongo poco suero antiveneno a un paciente que requería más, grave. Si llega después de 3 horas, grave. Siempre están, pero cuando tú agarras tu tabla, te dicen leve, moderado o grave. Tantos viales, ¿no? Lo dicen en realidad, pero abajito en la letra pequeña. Esto es reciente, por ejemplo, miren, también en niños. Niños pequeños, si hay injuria renal, si tengo un retardo en la administración del suero antiveneno, si el paciente llega después de 6 horas, 2 días, 7, aquí hay muchos pacientes que llegan después de 3, 4 días, ¿no? Los madereros que se entran, se van a buscar caoba 7 días de la orilla del río, entonces fregados, para que salgan de ahí ya llegan para amputar básicamente. Esta pregunta es la que a mí, cuando leí este artículo, me llamó mucho la atención, dije, esta es la clave. Después de ver un montón de errores en las emergencias, en el manejo, todo, y dije, si todos nos hiciéramos esta pregunta, ahorraríamos un montón de bracitos, piernitas y un par de vidas por ahí. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿este accidente es grave o no? No es tan simple. Y cuando hacen los estudios, cuando consolidan los datos, se repite otra vez, niños pequeños, serpientes de gran tamaño, lógico, no puede ser que manejes igual un chuchupe de 2 metros que una viborita de 40 centímetros, no tiene sentido, pero en las tablas no está, o lo dice muy poquito ahí abajo, y cuando tú te enfrentas a uno estás pensando en leve, moderado o grave, cuando lo que hay que preguntar es, ¿qué tamaño era la serpiente, señor? Más o menos, ¿no? Entonces estos datos ya se sabe hace mucho tiempo, falta, como dice acá, adaptarlos, llevarlos a nuestros protocolos, a nuestras guías. Estos casitos hemos visto varios, acá les traigo uno, mira, del 2022, 6 años, la mamá la trae por dolor de cabeza. Llega a la emergencia, le hacen, dicen, no, es que le mordió una viborita hace como 3 días. 6 días le había mordido una víbora, muy pequeñita, doctor. Tenía trastorno de la coagulación y la mamá lo trae por cefalea, en realidad tenía una hemorragia intraparenquimal. Afortunadamente ya su coagulación se estaba corrigiendo, pero la cefalea era por la hemorragia. Afortunadamente esta niña, el neurocirujano dijo, ahí no se opera, manejo médico, salió bien. Pero ¿qué tal si esta niña se caía a los 2 días, a los 3 días, cuando su INR seguramente era 5? Se moría, como hemos tenido casos. Esto también es clásico, ¿no? Esta niña le muerde una víbora aquí y dice, no, una víbora de 40 centímetros. Ya, le puse 2 viales, doctor. Pero como se agravó, le puse después 4 más. Pero se puso negro, le puse 6. Y cuando ya estaba así, referencia al hospital regional, llega, el traumatólogo le corta, ya, insalvable, amputación. ¿Qué falló acá? La valoración de la gravedad. Esto era grave, le digo, niña pequeña, 5 años, en mano ya es grave ya. ¿Qué vas a esperar? No, es que la víbora era... Ya. ¿Y la evolución? Y a la hora, a las 2 horas, no la vas a transferir después de 3 días, ya perdiste ya. Ya te ganó, ya la necrosis está hecha. ¿Qué también que le haga acá el traumatólogo? No hay salvación. Otra vez, ¿no?
componente mionecrótico, miren, ahí está principalmente botrópico, lachésico, y el síndrome hemorrágico cuando nos referimos a los botrops más pequeños. Esta es una cosa importante. La mayoría de los pacientes con accidente ofídico tienen algún grado de sangrado, pero los que son mordidos por las serpientes pequeñitas, los viboresnos, tienen más sangrado. ¿Qué clase de coagulopatía produce un accidente ofídico? Eso quiero que quede claro. Es una coagulopatía de consumo, no se va a solucionar con vitamina K. Es decir, el veneno consume todo el fibrinógeno que tienes y tu sangre es agua. Eso solamente se podría resolver con antiveneno o reponiendo crioprecipitados y plasma fresco si le vas a operar, si le vas a hacer algo. Pero lo fundamental es ponerle el antiveneno, porque ese veneno sigue consumiendo los factores de la coagulación. Entonces, eso es importante porque lo único que podría ayudar sería plasma fresco, crioprecipitados. No tiene nada que ver con vitamina K. Tratamientos inapropiados, por supuesto, ya olvídense el torniquete, de cortarlo, piedra negra, succión, estos aparatos que succionan supuestamente el veneno, hasta se compran por Amazon, y las dosis altas de vitamina C, alcohol, nada. El mejor primer auxilio es inmovilizar ese miembro afectado. Mordió en el brazo, le pongo su cabestrillo y ya le estoy salvando el brazo. Le mordió en la pierna, con que lo lleven cargado, ya le están salvando la pierna. ¿Qué hace el que se empeora? Corre, trajina, trata de llegar, ese es el que peor llega porque está ordeñando el veneno. Santa Clotilde, 2022. ¿Qué tamaño de víbora? Así, doctor. ¿Qué era? Chuchupe. ¿Qué hace el chuchupe? Tiene unas bradiquininas que simulan hipotensión. Casi me desmayo y me dio ganas de defecar, dice el paciente. Síndrome lachésico, síndrome anafilactoide o síndrome vasovagal, está escrito en la literatura. ¿Qué hace el médico? El médico le corta. ¿Para qué? Para que salga el veneno. Una cosa ilógica, este es un espacio virtual, son agujas hipodemas, son curvas. ¿Dónde le vas a cortar? Y aún si encontraras, acaso el veneno ya no se ha infiltrado, etcétera. Sangra tanto que comete el segundo error, sutura toda la herida. Se suturan las mordidas, toda mordida es sucia, una mordida de perro que está sangrando, lo suturas para parar el sangrado, pero no cierras la herida. Está pura bacterias ahí. Entonces llega ya casi como un cuasi compartimental. Con 4 de hemoglobina, le abrimos, le ponemos más antiviral, más suero y después se cierra por segunda intención. No se sutura, no se corta. A lo sumo, su cabestrillo para que inmovilice el miembro, una tablilla y lo trasladas, ¿no? Clásica pregunta, ¿qué le pongo, doctor? ¿Le pongo la dexametasona y la clorfenamina antes del suero? No se pone, no sirve. Ya eso hemos visto un montón de estudios que han demostrado que el glucocorticoide y los antihistamínicos no ayudan. Nunca he visto un síndrome anafilactoide. En el hospital regional ya no ponemos dexametasona y clorfenamina previo al suero. Lo diluyes, lo pasas lento primero para ver si es una reacción y después lo pasas en 1 hora. Le dice a la enfermera, pásame en 1 hora. Listo. Si te va a hacer síndrome anafiláctico, te lo va a hacer con o sin la dexametasona y la clorfenamina. No tiene sentido. Los asiáticos usan adrenalina y en ellos sí hay utilidad, porque tienen un problema con la pureza de su suero. Yo le pregunto a todos los que han estado tratando suero antiofídico acá, el doctor Sigüich, el doctor Casapía, le digo, ¿alguna vez han visto una anafilaxis, eso que va a UCI, grave por suero? Nunca. Nuestro suero es bueno, el suero del INS es buen suero. Infecciones, doctor, ¿qué le doy? Mire, este estudio es nuevecito, me ha gustado porque resume todo lo que ya se sabe de este año. 27% de infecciones, más prevalente en Asia, en América también. Pero ¿qué bacterias usualmente se encuentran? Miren, gram negativos, gram positivos y anaerobios. En resumen, no le puedes poner solo ceftriaxona a una mordedura, sobre todo en el accidente ofídico grave. En el leve tú te puedes decir, bueno, no le doy, voy a ver cómo va. En el moderado es un juicio y en el severo tienes que poner antibiótico. Y tienes que cubrir aerobios y anaerobios. Lógico, es una mordida, es boca. Igual como mordida de perro, de otros animales, siempre tienes que cubrir aerobios y anaerobios. Esta perlita me gusta. Nosotros somos médicos, personal de salud, no somos herpetólogos, no nos dedicamos a criar serpientes. Una forma fácil cuando te traen la víbora ya todo macheteada, rota, es
agarrar la cabeza. Si la serpiente no tiene anillos, no tiene anillos de colores, miras la cabeza y si tiene 4 narices, o sea, tiene foseta loreal, ese es un vipérido, es venenoso. Pero si no tiene, pues hay un montón de mordeduras de serpientes acá, Hydroxangulatus, un montón de sachajergón que hay aquí alrededor de Iquitos. Uno lo agarra y ve, tiene 2 puntitos y no tiene foseta loreal, no venenoso, se acabó. Si alguna vez les traen la serpiente. Yo lo que he contado acá, menos del 2% nos traen la serpiente, pues no lo traen. Y algunos que traen, lo traen la cabeza todo rota, muerta, digamos. Ni se puede hacer el análisis. Y si tiene anillos, ahí sí tienes que ver si los anillos son completos. ¿En qué sentido? Si dan la vuelta completa. Si no dan la vuelta completa, son no venenosas. Y si son completas, son venenosas. Aquí es más fácil porque si te muerde una micrurus venenosa, a los 15 minutos ya estás viendo doble, dificultad para tragar. Nosotros somos clínicos, prefiero eso a estar agarrando la viborita. Expectativa versus realidad. Tú quisieras que el paciente te traiga la serpiente para que hagas tu clase de escamas, cola corta, cabeza triangular. Nada, 99% no trae. El paciente conoce qué serpiente le mordió. Doctor, me mordió una chuchupe. Doctor, no sé lo que me mordió. Era 4 de la mañana, no vi. ¿Es fácil seguir la guía nacional? Nada, ya vas a ver que hay un montón de errores ahí. Examen de laboratorio, ni en el hospital regional a medianoche, ¿dónde vas a conseguir un INR? Nada, hemograma la justa. El suero está disponible en el hospital, en el sitio donde más accidente OFIC se trata. Doctor, está en el almacén central. ¿Qué? No hay ahorita acá en la emergencia. Hay que esperar, hay que despertarlo al Señor. 2, 3 horas. El personal está entrenado, lo que les pasa a todos ustedes, médico nuevo, serumista nuevo, técnico laboratorio nuevo, hasta digitador nuevo, te fregaste. Nadie sabe qué hacer con un accidente ofílico. A mí me ha pasado. Por último, el paciente nunca va a llegar diciendo, doctor, tengo un accidente botrópico leve por serpiente de tal, ¿no? Y me ha inoculado fosfolipasa A2 y nada. El paciente viene y dice, me mordió un jergón negro, achujergón, yacujergón, macancha en el norte, XX, loro machaco. Eso va a decir él. Tú tienes que traducir eso a qué accidente te está hablando. Y hay una muy especial, ¿no? Que está de moda, digamos, porque he hecho una publicación sobre esto. Hay una serpiente que los loretanos los dicen, doctor, esta es una jergón chuchupe. Yo les grababa, ya no les grabo porque tengo varias grabaciones. Señora, ¿cómo es eso? ¿Es jergón o es chuchupe? Y se rían pues de uno, porque es que ignorante este doctor, ¿no? ¿Para qué le hago eso? Para que me explique. Y de verdad lo explican bien bonito. No, pues doctor, sí es un jergón, como a niño, ¿no? Sí es un jergón. Lo que pasa es que es un jergón tan grande que se quiere parecer un poco al chuchupe. Y por eso nosotros le decimos jergón chuchupe. Ah, ya señora, le digo, gracias. Y en realidad se refiere al Botros brasili, ¿no? Y así. Acuérdense que en Loreto no hay el verdadero cascabel, por eso está entre comillas. La gente le llama cascabel, ya vamos a ver las fotos, a un jergón adolescente. Miren, hace poco acaba de haber una escasez del suero nacional y van a encontrar este suero que es un suero del Costa Rica, Instituto Clodomiro Picado. Liofilizado, se puede usar tanto para botrópico como para lachésico. ¡Qué alivio! Pero el INS ya volvió a producir su suero, así que otra vez estamos con suero antibotrópico y antilachésico por separado. O sea, tú más o menos tienes que ser un artista para decirte lachésico o botrópico antes de aplicar tu suero. Y si tienes duda, pues le aplica los 2 sueros. No tenga miedo de aplicar los 2. Este es el suero colombiano, que también es liofilizado, cubre para los 2. Y para accidentes micrúricos sí solamente tenemos este suero colombiano, que es Proviol. Este es el suero peruano. Mire, acaba de haber un cambio de este año. Este suero decía suero antibotrópico polivalente. Algunos médicos, no faltaba el que me decía, doctor, pero acá dice polivalente, debe ser para todos. No, pero arriba dice antibotrópico. Se refiere a que es polivalente para varios botrops. Y acá está la tablita. Significa que este suero del INS de Perú se fabricaba con Botros atrus, Botros pictus, Botros barnetti, Botros brasili y Botros copiófora. Pero todos son botros. No quiere decir que la puedas usar en chuchupe. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué ha pasado este año? El INS ha hecho un cambio. Ahora se llama suero antibotópico tetravalente.
porque ya solamente están usando 1, 2, 3, 4. Ya no hay loro machaco, ya no hay el resto. Botros atrox, Botros brasili, Botros pictus y Botros barnetti. Eso es lo que están usando para fabricar este suero. Revísenlo, lo que van a ver ahora. Un serumista me hace notar esto. Doctor, me dice, ¿puedo usar este suero en chuchupe? No, le digo, ¿cómo así? No. Pero si acá adentro dice que el nombre popular del Botros brasili es chuchupe. A ver, le digo, mándame foto. Sí, pues, dice jergón, chuchupe. Ya, se equivocó. Lo que quiso decir, y esto ya le mandaba al INS, es jergón chuchupe. Ese es el nombre que se le da al Botros brasili. Es un nombre compuesto, por eso dice nombre popular y debería estar entrecomillado. Jergón chuchupe, un solo nombre. No jergón, chuchupe. El jeromista tenía razón. Ahí se entiende como que jergón o chuchupe es el Botros brasili. No. Esas serpientes, lo que han querido poner es jergón chuchupe, el nombre compuesto que les decía de esta víbora grande. Esta es nuestra fauna, Botros atrox, los loros machacos que se llaman Botros bilineatus, Botrocopia iófera, que es otro Botros, nuestra Lachesis mutamuta, Crotalus, la verdadera cascabel que solamente hay en Puno, Madre de Dios, y una gran variedad de micrurus. Estas son fotos ya locales, gracias al biólogo, acá está el biólogo Pizarro. Miren, 96% son Botrops. Cuando digo Botrops parece simple, ¿no? Pero Botrops es jergón, jergón negro. A esta serpiente pequeña que tiene otro color, la gente le llama cascabel. Aquí en Loreto la gente le dice cascabel, por eso está entrecomillado. No se refiere a otra serpiente, sigue siendo el Botros atrox, solamente que para ellos, miren el colorcito, es otra víbora, otro. Loro machaco es Botros bilineatus, y acá está lo que les decía, el famoso jergón chuchupe, Botros brasili. Se quiere parecer al chuchupe, doctor, pero no es chuchupe, el mismo paciente te lo dice. Micrurus hay una gran variedad y una gran cantidad de confusores, ¿no? La guía nacional, ¿qué dice? Leve, más o menos 100 miligramos de veneno, o sea 2 a 4 viales, dolor y edema local. ¿Y dónde dice acá que si la víbora tiene 2 metros ya no puede ser leve? En realidad abajito dice, en las serpientes de mayor tamaño se usará proporcionalmente. ¿Qué será? Pues como multiplicar por 2, por 3. Te lo deja al criterio. Y encima la guía dice esto, debemos esperar 5 horas para definir la gravedad. O sea, imagínate, un niño de 5 años, una gestante, le muere un chuchupe de 2 metros y medio, ya, espérate 5 horas para definirlo si es leve, moderado o grave. Un sinsentido, ¿no? No vi la víbora, doctor, ya, mídeme las distancias. 3 centímetros, esa víbora tiene por lo menos 1,5 metros, compañero, métele 10 viales. Doctor, pero le puse 2, ya, pero por eso está en la pierna, porque ya de aquí nomás ya era para decir que esta víbora es grande. No es algo que se me ha ocurrido, estos estudios lo han hecho por todas partes. Este me gusta porque está en la frontera con nosotros, entre Loreto y Brasil. Botros atrox, ya han medido, miden el tamaño de los dientes, la distancia entre los dientes y la longitud de la víbora, y hay una correlación. No es una línea, no es lineal, pero yo ya puedo decir que si mide 3 centímetros, esa víbora con toda seguridad tiene por lo menos 1,5 metros, y estamos hablando del Botros. ¿Qué han hecho los colombianos? Lo mismo que ya estamos haciendo nosotros, como copiándole a ellos, ¿no? Grave, si esa víbora tiene más de 1 metro o es por viboresno, es grave. Si esto lo lee una enfermera que está dirigiendo una posta, le va a poner 8 a 10 viales. Si lo lee un técnico, le va a poner 8 a 10 viales. Entonces no va a ser como nosotros, no, es leve, después 2 más, avioneta, todo ya, necrosis. La que falleció, igualito, doctor, le mordió una víborita bien pequeñita, era como de 25 o 30 centímetros. Viene de 3 días después de la mordedura, estaba jugando, ya había pasado el accidente, como es pequeñita, no causa edema, se tropieza, se cae jugando, no se golpea la cabeza, se cae. Y viene convulsionando a la emergencia del hospital regional, le llegamos a tomar tomografía, hemorragia intraparenquimal, INR de 5. Muere como a las 2 horas. Esto está reportado en todo el mundo, strokes hemorrágicos, fatales en la Amazonía y hasta strokes isquémico. A esta autora le escribí, doctora, ¿qué pasó? ¿Qué tamaño era la víbora? No, doctor, no sabemos qué tamaño era, no lo vieron.
cosas pequeñas las cosas malas vienen en frasco pequeño, ¿no? Como se fastidia a veces. ¿Por qué? Porque estas víboras de pequeño tamaño, neonatas, causan más coagulopatía. Está bien demostrado. Hay que tenerle miedo a estas pequeñas víboritas. Víbora pequeña, poco edema; víbora grande, gran edema. En la misma serpiente, la recién nacida, neonata, víboresno; la adolescente, a la que le dicen cascabel; y la jergón, mamajergón, jergón negro, todos los nombres, ¿no? Mucha necrosis, prácticamente nada de edema. La prueba del todo nada, que lo podemos hacer en cualquier lugar, idealmente hacerlo en tubo de vidrio, así manda la literatura, pero cuando no hay, hacemos acá como mi ex residente, Jancito. Doctor, mira, esto es lo que demuestra para mí la experiencia de muchos años. Doctor, mira, cara, cuello, ya le digo, 10 viales, hazle una prueba del todo nada, agua, no se hace en jeringa, pero estaba agua. Yo regreso al día siguiente, le digo, ¿qué fue? ¿Por qué estaba acá? Está bueno. No, es que cuando te fuiste a las 2 horas, 4 horas, le hice de nuevo una prueba del todo nada, seguía agua, y le puse 10 viales más. Y así amaneció. Listo. No hay necrosis, cirugía, nada. Agresivo. Si ya cara, cuello, o sea, acá no hay quien le detenga el veneno, se va a agravar. Entonces hay varios criterios. El accidente lapídico por micruros, el último que hemos visto aquí, listo para intubar ya en la clínica Anestal, y trajeron por avión estos sueros desde Lima en esa época. Ahora ya hay. Acá está la serpiente. Ya no movía los brazos, las piernas. Esos pacientes mueren de parálisis ventilatoria. Los estudios que hacen lo mismo, ¿no? Otra vez, si hay hemorragia, más muertos. Si hay daño renal, más muertos. Si me demoro más de 6 horas, más muertos. Los primeros auxilios que hay que enseñar, que hay que hacer a todo el mundo, ¿no? Nada de succionar, cortar, poner cosas en plastos, nada. Máximo un vendajito suave para si está sangrando algo, nada de comprimir, apretar, su entablillado, y por supuesto sacar todo lo que son anillos que puedan impedir o sacarme un síndrome compartimental. ¿Y qué tengo que hacer? Medirlo, agarrar una tabla, medir la circunferencia para después que yo ponga mis 2 viales, ver si está aumentando el edema, y si voy a necesitar más viales. Como digo, no está mal que pongan 2 viales. Lo malo es que no lo monitorices para que a las 4 horas tú ya sepas, necesito más viales porque esto es uno grave. Esto es como el resumen, ¿no? Si yo ya lo catalogué como grave, 10 viales, pero ahí no acaba la cosa. Yo tengo que ver que ha habido un efecto, o sea que hay respuesta terapéutica. Ya no crece el edema, ya no avanza, la pierna más bien se encoge, se disminuye el volumen, y le dejo 5 viales de mantenimiento. Ya le dejo de mantenimiento, pero si sigue aumentando el edema, le pongo 5 viales más. Mi sugerencia es que lleguen a un máximo de 20 si es que consideran uno grave. O sea, 5 pero a las 2 horas, y otros 5 a las 4 a 6 horas, ya está. No estás esperando 24, 48 horas para poner más viales. El monitoreo. Como digo, en 1 o 2 horas yo ya sé. Cuando tú ves eso como el del señor del cuello, tú pones tus viales y al toque tú ves que el edema se detiene, deja de crecer. Y después a la pierna que estaba toda hinchada, le ves cómo se achica. Ya ganaste. Otra vez, ¿no? Estos factores de riesgo que es lo que yo quiero que se graben. Si no ven en la víbora, pues la distancia entre los puntos, lachésicos, cara o cuello, gestantes, niños pequeños. Mucho cuidado con ese grupo etario. Las conclusiones de esta parte: necesitamos incorporar esos criterios de riesgo a nuestras tablitas. Gestante, niño pequeño, mano, víbora enorme, víboresno, quédate ahí hasta que yo vea cómo está tu trastorno de la coagulación. Ya hablamos de la prueba del todo nada y del suero antiveneno. Rápidamente, estos casitos: tenemos escorpionismo en el Perú, en Iquitos, tenemos erucismo, lepidopterismo, ictismo por peces, bagre, aracneísmo. El escorpión negro de la Amazonia, este es de un caso grave que tuvimos acá, este es lo que hace propaganda del Instituto Butantan en su instituto, escorpión negro de la Amazonía. ¿Qué género? El género Titius, ese es el que tenemos acá nosotros de venenoso. No sé si se va a ver esto. Supuestamente acá había un video. Creo que no. No.
Quería que vean a la lengua, acá fascicula, es una fasciculación, un niño que llega con una picadura por un alacrán negro, espasmos musculares, se contrae y en la lengua hay fasciculaciones. Fácil de ver también. Estos también son venenos prácticamente neurotóxicos, pero que afectan canales iónicos, por eso el paciente tiene descarga adrenérgica, descarga colinérgica, todo junto. O sea, no es como la intoxicación por carbamato, que ves un efecto el otro, este es todo junto. Está hipertenso, hace bradicardia, o hace taquicardia y está con cialorrea, todo mezclado porque tiene una hiperexcitación de ambas cosas. Y cuando tienes escorpionismo grave, eso finalmente arritmia, colapso, edema agudo de pulmón y muerte. Nosotros no hemos tenido muerte. San Martín ha reportado ya como 2, 3 fallecidos, una gestante por escorpionismo. Aquí está la clasificación, digamos básicamente basado en la gravedad, otra vez, ¿no? Si hay falla de órgano, pues grave y necesitamos. ¿Cuál es nuestro problema? Que no tenemos el suero antiescorpión. Bastantes hospitalizados, hemos tenido niños que no han necesitado, cuadros leves, se pueden manejar sintomáticos. Pero en los graves hemos tenido y nos trae el INS el suero de Butantan, una donación que nos hace Brasil. Recuerdo que una vez trajeron el de Argentina también, que también tiene titius. Primer caso de lonomia que estamos en vías de reporte en Loreto. Siempre se había reportado en Junín, Chanchamayo, en Lima mismo, cerca de Lima. Esta es una botánica norteamericana que está subiendo este arbolito. Este es el mismo arbolito que ella subió para colocar, dice, una trampita, no sé de qué. Y miren lo que había ahí. Una manada de bayucas ahí, lo agarra con toda la mano, o sea, fuerte, y a los 3 días empieza a sangrar. Hematomas por todos lados, sangrado vaginal había también un poco, y hicimos un escándalo mundial para que nos traiga, ahí está, esto es un biólogo que está acá en la UNAP, que lo estaba criando, ¿no? Miren, tienen una característica especial. Desde la OPS, desde Brasil, desde Colombia nos trajeron un suero y desde Brasil vino otro grupo para esa paciente. Afortunadamente salió bien. Este es un caso raro que también hemos visto en el hospital regional, totalmente anticoagulado, pero él jura, esta es una foto, le mostramos una foto de la bayuca trinchuda y una foto de la peluda. Supuestamente este no causa, pero él dice que esta era la que la aplastó en su espalda. Igual le pusimos el suero, mejoró, pero no hemos logrado demostrar que sea realmente. Base petrolera acá en la Amazonía, paraliza sus acciones porque el piloto del helicóptero que traslada los tubos dice: yo no puedo manejar porque yo no puedo tomar antihistamínico, tienen prohibido tomar antihistamínico. Urticaria, todita la base con urticaria. Ese tiempo estaba bonito el petróleo, me llevaban de paseo. Fuimos, hicimos capturas, polillas. Estas polillas botan unas cerdas urticantes y cuando el helicóptero volaba, todita las cerdas se regaban por toda la base y toditos estaban así. Dermatitis urticante por género de Ilesia. Esto ya me lo dio acá un biólogo de la UNAP. Ictismo, hay varias formas, por raya, por bagre. Miren, una raya de esas grandazas, está caminando por el río, haciendo su paseíto, traspasa. Cuando vean eso, acá hemos tenido en Moronacocha un caso, le digo, pásale en agua caliente, está bien demostrado que esta es una toxina termolábil, causa un intenso dolor. Algunos mandan hasta hacerle orinar porque está calientito, ¿no? Es por la temperatura. Yo le digo, sumérgele 45, 50 grados, que tolere bien la calentura, y en 10 minutos se fue el dolor. Manejo con antibióticos a la casa. No necesita más. Bagre, miren, está reportado en la literatura necrosis. Esto acabó en injerto, cirugía plástica, todo, por un caso de bagre. Aracneísmo, nunca supe de qué se trató esto, pero la niña decía que esta era una araña negro con rojo. Esto acaba de pasar ahorita, nosotros tenemos foneutria. En Loreto no se ha reportado loxocelismo hasta ahora. Si lo ven, captúrenlo y me avisan. Hay que reportar si es que hay. En Brasil han encontrado una loxoceles amazónica, o sea, hay una variante de loxoceles en la Amazonía brasilera. En Perú no. Pero tenemos un montón de foneutrias, causa mucho dolor, mira, lo mataron, esta foto ya me lo mandó de otro lado, pero son los que causan intenso dolor. Tengo pacientes que hemos tenido que poner morfina para calmar el dolor. Muy bien, gracias, espero no haberme pasado mucho. Si hubiera alguna pregunta para el doctor.
El micrófono, por favor. Buenas tardes. ¿Existe algún riesgo de sobredosis por el uso del antiveneno en el caso de las serpientes? Buena pregunta, Doc. En realidad no sé qué ha pasado. A mí me formaron con miedo al suero antiveneno. Y cada vez que viene alguien a supervisarnos desde Lima, y nos ha pasado en el departamento, es ¿por qué utilizan tantos viales ustedes? Y te voy a contar rapidito. El doctor Sivincho una vez me contó que estuve en Brasil y ellos más bien cuestionaban por qué usábamos poco nosotros. Cuando tienen chuchupe ellos meten 20, 25 viales y neutralizan casi lo mismo. Ese es uno. Dos, con los años de experiencia, usando ya ahora para los graves ponemos 10 y máximo llegamos a 20 viales. Nunca hemos visto siquiera esta enfermedad del suero, que podría ser, o que me haga un taponamiento renal, pero sí, es muy frecuente ver esto del escalofrío, que le da prurito, pero es por velocidad de infusión. Siempre que te llamen por esto, dile, mira, pásale lento. Incluso en el regional me ha pasado, tú le dices, pásale en 1 hora, el paciente mueve la muñeca y está chorreando, cuando no tienes bomba, ¿no? Y entonces el paciente está, no, Leo, es por velocidad de infusión. Suspéndele 10 minutos, vuélvele a gotear lento y vas a ver que tranquilo. No te podías ni siquiera contar un caso de anafilaxis que haya visto. Nunca he visto ni siquiera hipotensión. Todos estos casos han sido por la velocidad de la infusión y tampoco complicaciones por la cantidad de viales. A un paciente le llegamos a poner 27 viales. Le mordió 4 veces, se caía, le mordía, acabó en amputación igual, pero igual no tuvo complicaciones de la cantidad de viales. Doctor, una pregunta. Con relación a lo que acaba de comentar colega, aclaramiento. Del antiveneno, porque le escuché decir que 5 viales el antiveneno peruano en 2 horas y después 5 más en un periodo de 4 a 6 horas aproximadamente, ¿no? Ahí están las 10. Y las otras dosis que usted comentaba, que puede ser hasta 10 dosis dependiendo de la evolución clínica del paciente, se va en 24 horas, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Esa es una pregunta. 2, está claro esto de que niño y adulto la misma dosis, o sea, no varían. Así es. Y la tercera pregunta sería si puede pasar de que, como ya estamos en un tiempo de horas, y sabemos que el veneno puede producir lesiones renales y hepáticas, insuficiencia renal aguda, igual la misma dosis. Claro, sí, no cambia en ninguna de las formas, ni por el tiempo, ni por el tamaño del paciente. Lo que sí he visto que es un problema, porque a mí me han reportado un niño de, creo que 12 kilos, y había uno que tenía 5 kilos, o sea, ¿cuánto lo diluyo? Lo mínimo es 5 mililitros por kilo. Y como era un pediatra que estaba en Yurimao, le puso catéter al paciente. O sea, pero tiene suerte que sea pediatra y que te va a poner un catéter, porque él estaba preocupado por el volumen que ya le estaba pasando, porque estaba sangrando, le quería poner sangre, y ya le digo, pero lo mínimo todavía, 5 mililitros por kilo es lo mínimo, porque le diluyes menos, le va a quemar la vena. En un adulto, la sugerencia es igualito, mínimo 5 por kilo, o sea, 60, mínimo en 300. Lo que nosotros hacemos usualmente en el hospital es medio litro, un adulto que ya pesa más de 60 kilos, sean 2 viales, sean 10, o si le voy a poner todos los viales, igualito pasarlo no menos de media hora. Porque cuando es muy rápido, vamos a ver este temblor, este escalofrío. Pues yo le pongo ahí, ¿no? Pasar todo en 1 hora. Porque si quiere pasar rápido, ya menos, sea por lo menos media hora, ¿no? Buenas tardes, doctor. Quería consultarle si ha habido alguna recomendación adicional. Hace más de 10 años se tuvo un casito de una gestante, un segundo trimestre, que tuvo un accidente ofídico, también con serpiente desconocida en la pierna, bueno, en el tobillo en realidad, ¿no? Menos de 1,5 centímetros, recuerdo, solo tenía 2 viales, le pasé, le referí, y después que seguí el caso, al final terminaron, no pasaron de 6 viales en total, pero el caso fue evolucionando favorablemente. Con respecto a las complicaciones en las gestantes, ¿hay alguna reporte extra que se podría conocer? Sí, hay buenas publicaciones, bueno, no cantidades, pero por lo menos serie de casos, ¿no? Primero decir que no está contraindicado en la gestación. O sea, no hemos usado un montón, hay reportes de que han usado en
de varias especies de serpientes para decir que sí se puede usar. Con la precaución, yo creo que más fuerte de la velocidad de infusión otra vez por la cantidad de volumen que le puedes poner adicional a la gestante, la reacción adversa que puedes tener puede ponerse más grave, ¿no? Y hemos tenido a desencadenar el parto prematuro, hemos tenido como 2 en el hospital regional, pérdida cuando ha sido muy 4 o 8 semanas, hemos tenido pérdidas también. O sea, está incluido dentro de las complicaciones, diría yo, del embarazo, el efecto del veneno de la serpiente. Sobre el suero, yo te diría, ya hemos tenido gestantes que hemos usado 20 viales con buena evolución. No taponamiento renal, no me ha hecho complicaciones, hematomas, placenta, desprendimiento, no hemos tenido. Bien, en aras del tiempo también el tema expuesto por el doctor es interesante, hace una exposición brillante, doctor. Y queremos, a nombre del Colegio Médico, hacerle un reconocimiento, un certificado por su exposición al doctor Juan Carlos Celis, el Colegio Médico Lee. Muchas gracias. Para terminar esta exposición de la